la lógica fanática y sectaria en la que una vez me hallé ciegamente inmerso y abominar de todo aquello que quería dejar de ser y que deseaba no haber sido nunca. Años ásperos, duros, de discontinua pero tenaz evolución hasta depurar e instalar en mi fuero interno el sentimiento de culpa, de arrepentimiento, la necesidad de pedir perdón, cuestiones que aun cuando estuvieron siempre latentes, mantuve largo tiempo arrinconadas en las orillas de mi conciencia y que, si bien trágicamente tarde, comencé a contemplar desde una nueva mirada hasta que fueron consolidándose en mi alma, adquiriendo solidez y firmeza. El primer encuentro restaurativo en el que participé fue con un familiar, la viuda de la persona a la que asesiné en un atentado cuando era miembro de ETA. Algún tiempo antes, cuando aún estaba preparándose la persona que iba a conducir el encuentro, me confirmó la disposición del familiar de la víctima para reunirse conmigo. Se despejaba así el temor que me había embargado hasta ese momento, que ella finalmente no quisiera reunirse conmigo. Una decisión sin duda frustrante para mí, pero que si se hubiera producido en todo caso yo la hubiera entendido. Comprendía perfectamente que su participación en un evento de estas características le enfrentará a conflictos y contradicciones de muy distinto orden, tanto en el terreno personal como desde su entorno familiar o social. Cabría que se produjesen sentimientos encontrados, recomendaciones o influencias que determinaran su negativa a participar en el encuentro. El encuentro finalmente se produjo y fue, he de admitirlo, muy complicado emocionalmente. Tuvo lugar pocas semanas después de superada aquella primera incertidumbre. Lo afronté con miedo y dudas. No estaba seguro de cómo conseguiría enfrentarme a aquella situación. Me sentía responsable de múltiples y reiteradas injusticias para con la víctima, con su familia, con la gente que la quería. Estaba convencido de que al ser el culpable de un crimen absolutamente reprochable y condenable, el veredicto, esta vez en términos éticos, también sería implacable. Acudí con un solo objetivo: pedirle a ella y a todos los que tanto habían sufrido por mi culpa perdón. Perdón por ser el causante de una gran injusticia, por ser el culpable del asesinato de su marido, el culpable de su sufrimiento, el culpable de haber destruido su proyecto de vida en común y sus sueños compartidos, el culpable de haber impedido que disfrutaran juntos de todos los momentos felices que les tenían reservados el futuro, el culpable de haberles despojado de miles de posibilidades que jamás se habrían de concretar, el culpable de haber acabado con todo lo que hubiera podido ser su vida y ya nunca sería. En pocos minutos ella aparecería, se sentaría frente a mí y yo habría de afrontar su presencia desde mi vergüenza y mi arrepentimiento, y consciente de la trágica posición en que me había situado el devenir de mi trayectoria personal, empeñada muchos años atrás en un desatinado transitar hacia ninguna parte, consagrada al servicio de un terco y necio delirio de sinsentidos que, mientras duró, solo consiguió sembrar odio y dolor. Aquella mañana me disponía a pedir perdón por un crimen imperdonable. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Maixabel. Yo no sé si nos damos cuenta lo que nos han contado aquí. Joseba por la parte que le correspondía a Maixabel y otros, evidentemente. Pero claro, yo me estaba haciendo una reflexión. ¿Hubiese sido posible hacer una mesa como esta hace 10, hace 20, hace 30 y hasta 40 años? Pues no. Entonces te viene a la mente, y todos los que hemos seguido la historia trágica de este país, de cuánto tiempo perdido, cuánto sufrimiento, cuánto dolor. Y la pregunta que yo me hago también: ¿y para qué? ¿Y para qué? Pero hay que avanzar y tenemos que seguir viviendo, evidentemente. Cuando Maixabel contaba antes el tema de Nanclares, que yo también estuve, no en febrero, 6 meses más tarde, después del verano, en noviembre, también fui con mis 2 escoltas. Yo ya tenía escolta desde el año 2000. Y era surrealista, ¿no? Yo iba en el coche y yo, como soy periodista, ya me conocéis, pues tuve la curiosidad. En casa hubo follón, hubo un problema. No vayas, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué vas a hacer a Nanclares, no?
Pero fui porque la curiosidad, yo siempre he sido muy curioso en ese sentido, y como he conocido la primera ETA de los años 60 en París cuando vivía, yo lo que necesitaba era respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Entonces, surrealista, iba yo también a Nanclares con mis 2 escoltas y me pasó lo que le pasó a Maisabel. Como yo no me suelo callar, y hablamos, me acuerdo que Joseba era el que llevaba la voz cantante, y estaban 7 delante, yo en la mitad, y hablamos a calzón quitado. Le recordé la historia de París, la primera ETA, la segunda, la violencia, los errores, etcétera, etcétera. Pero salí de esas 2 horas, volví a Zarauz en el coche con los escoltas y sentí como una pequeña liberación personal. Digo, ha sido positivo. Y estaba convencido que no que fuera positivo para mí, sino que fuera positivo también para ellos. Entonces este mundo es muy complicado, termino y vamos a empezar el debate enseguida con la gente que quiere hacer preguntas, ¿no? Yo lo que quiero decir es que víctimas hay de toda clase. Hay víctimas como Maisabel que aceptan la realidad y enfrentarse y avanzar y dar oportunidad y no olvidar. Claro, ¿cómo vamos a olvidar? La memoria es muy importante. Y después también hay presos de diferente índole. Gente como Joseba, como Chizarreta, Carrasco. Yo al final de mi entrevista con los 7, 2 se levantaron y me dijeron, oye Gorka, te queremos pedir perdón porque éramos del comando que te mandó la carta bomba, pero no participamos directamente en la acción. Pues te quedas con la boca abierta. Yo les dije una cosa muy clara. Mira, yo os agradezco que reconozcáis y que pidáis perdón y desde fuera haré lo que es posible para que vosotros, los que habéis hecho esa autocrítica, esa reinserción en la cual yo creo, hasta en los delitos más graves, la reinserción es importante, la doble posibilidad, oportunidad que hay que dar, pues haré lo que pueda desde fuera de la cárcel, ¿no? Entonces, claro que es complicado. Y la triste, yo entiendo que Joseba en un momento dado podrá decir, bueno, nosotros hemos hecho esto, no nos han hecho mucho caso, ni la sociedad porque va por su lado, ni los antiguos compañeros que nos han considerado traidores. Y eso, bueno, entre la dinámica de un lado y de otro y otros partidos que también no venían con buenos ojos la vía Nanclares porque no era una iniciativa de ellos, entonces se han quedado en medio del mar, pero están ahí. Y esa vela sigue alta y lo que va a ser la única victoria que van a tener, que todos los que vayan a salir, que saldrán tarde o temprano, nos guste o no nos guste, saldrán, porque también tienen derecho a salir después de que hayan cumplido su pena. Pero van a salir haciendo el mismo recorrido que han hecho Joseba y los demás, que ahí también se han adelantado. Perdonad por la extensión. ¿Quién quiere hacer preguntas? Levanten la mano. Os pido que las preguntas sean lo más breve posible para que podamos abarcar las máximas preguntas en el cuarto de hora que nos queda. Gracias. Esto de ser breve, a ver si lo consigo. Aquí atrás estoy. Bueno, agradeceros mucho, ¿no? el testimonio, lo que nos habéis compartido, más que nada porque me parece muy importante el reconocimiento, ¿no? de la responsabilidad del grupo propio, ¿no? del endogrupo. Creo que ayuda, ¿no? a nivel familiar, a los familiares, a nivel personal y también a nivel comunitario, ¿no? O sea, creo que permite dar pasos y creo que no es nada sencillo lo que has contado, Joseba, y agradecerte, ¿no? en ese sentido. A ver si trato, es difícil hablar en este espacio. Lo que me anda como dando vueltas, ¿no? cuando os escucho, pienso qué puede pasar en las cabezas de otras personas que han participado de la violencia para no poder dar ese paso, ¿no? en esa dificultad. Y pienso varias cosas. Por un lado, el marco, ¿no? desde dónde estamos representando cuál ha sido la historia de la violencia. Si esta es una perspectiva
poco inclusiva, ¿no? En el que unas han sido las víctimas y otras los perpetradores, es difícil moverse en esa lógica, ¿no? Porque es más difícil salir de la polarización y es más difícil generar empatía y reconocimiento, y eso me preocupa, ¿no? Y por otro lado pienso también en lo difícil que tiene que ser para muchas personas, a pesar de sentir que quizás no hicieron bien, que la memoria que se construya sea solo la de qué mal lo hicimos, ¿no? Porque seguramente cuando Carrasco decía he sido malo, ¿no? O sea, era una mala persona, es que es difícil el reconstruir la historia propia desde una identidad negativa. Entonces, lo que quiero apuntar, no sé si creéis que sería posible en la reconstrucción de la memoria de este país, cómo integrar, por un lado, la crítica, ¿no?, al uso de la violencia, pero también recuperar de alguna forma, ¿no?, el por qué lo hicimos, no desde una justificación de por qué lo hicimos, pero sí desde un dar sentido a la vida de la gente que equivocadamente, a mi juicio, pero dedicó años de su vida a una causa a la que seguramente, desde mi perspectiva, estaban equivocadas, pero hace falta, ¿no?, poder dar sentido a las cosas para poder aceptarlas y mirarlas desde otro lugar. Eso, entonces, a ver, ¿cuál es la pregunta? Por si no podemos... No, es que me cuesta formularla, pero esta es un poco la pregunta, ¿no? O sea, sobre cuál es la perspectiva, o sea, si creen que la reconstrucción de la memoria que se está haciendo da lugar, de alguna manera, a recuperar otras vivencias que permitan ampliar un poco las identidades. Vale, gracias. Gracias a ti. A ver, bueno, yo pienso que, claro, yo por ejemplo cuando entré en ETA entré convencido de que era la vía y que en las circunstancias que nos encontrábamos la lucha armada estaba justificada y pensaba que con eso sí, pero eso no es justificarte por qué entraste en la organización. Ahí hay un debate también que es siempre en los mismos parámetros, ¿no? La cuestión es que en aquella época también mucha gente a mi alrededor no entró en la organización. No era, por aquellas circunstancias, no era impepinable que necesariamente ese era el camino. De hecho, hay mucha gente en mi propio pueblo que estaba alrededor, optaron por no meterse en ETA, han estado incluso con unos discursos radicales como si estuvieran siempre en guerra, pero se han escaqueado completamente. O sea, es todo muy complejo todo esto, ¿no? Y para mí ahora lo importante es asumir el recorrido que hemos tenido y a día de hoy cuál es la reflexión que hacemos. Y no me cabe ninguna duda que no es una cuestión de memorias diferentes o porque cada uno ha vivido toda esta historia de una manera diferente. La cuestión es compartir la valoración que todas esas barbaridades que tanto por parte de las organizaciones armadas como por parte del Estado se han cometido, asumir que esos atentados, la tortura, el presionar a los familiares en la calle, era una barbaridad. Que eso no podemos compartir como algo positivo. La reflexión para mí tiene que ir en ese sentido. Ahora se está planteando el tema de hacer un homenaje. El otro día en Rentería se hizo un homenaje, bueno, un acto de recuerdo al hijo de un policía nacional. Eso crea tensiones dentro de la izquierda abertzale, porque hay gente y nosotros no podemos homenajear y vosotros homenajeáis. Y yo creo que ese enfrentamiento en una sociedad que ahora avanza al margen de todo esto, o sea, ya la sociedad ha superado esta etapa, están quedando dos sectores que se están quedando marginales en esta sociedad, que son unas víctimas que ven que sí, esto ha terminado, pero yo no me siento, no me falta algo, y luego familiares de presos que ven que no se avanza, la política penitenciaria está bloqueada, no se avanza, y me parece fundamental
que para desbloquear esto se haga esta reflexión, que compartamos que todas las vulneraciones de derechos humanos en las que hemos participado no tenían que haber ocurrido, que era una barbaridad torturar a una persona, que era una barbaridad asesinarla. Creo que eso facilitaría en que aquí en Euskal Herria, al menos en estos sectores de víctimas como Maisabel, como otra gente que están aquí también, que quieren que superar todas estas cicatrices, ayudarían a crear un ambiente más positivo que pudiera influir en la ya difícil situación que hay en Madrid de cara a solucionar el tema de los presos. No. A ver, otra pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una para Joseba. Imaginémonos un día soleado, un domingo, paseando por la Concha tranquilamente. Nos encontramos con con cierto abogado que está paseando allí tranquilamente, disfrutando del sol y de la Concha, que a su vez le está diciendo al preso que está allí, no sé, en Puerto Santa María o más abajo, que tiene que hacer huelgas de hambre, chapeos, que no tiene que acogerse a ningún beneficio penitenciario. ¿Le ves? ¿Y a uno qué le viene a la cabeza? Bueno, esa es una parte de las contradicciones y problemas que hemos vivido, ¿no? Y a mí me preocupa que esto quede como una cuestión de malos y otros que se valoran de otra manera. Quiero decir, se habla solamente de los que participamos directamente en los atentados, no se habla del resto que componían el mundo en el que nosotros participábamos, y yo creo que de la misma manera que cuando se habla de los crímenes y de las torturas cometidas por el Estado, la cuestión no es solamente de los policías o guardias civiles que torturaban directamente en la comisaría. La cuestión es la responsabilidad de quienes participaban en todo eso. Los jueces que callaban, los jueces que asumían las declaraciones hechas en tortura, las decisiones de torturar, no torturar, se tomaban desde arriba, no tomaba el guardia civil de turno, se tomaban desde arriba. La responsabilidad política en todo esto, para mí me parece fundamental, tanto por ese lado como por el nuestro. Y yo creo que hay que asumir esa responsabilidad, y los que andaban paseando por aquí, hablando de guerra y muchas veces calentando la cabeza a la gente, pues debieran de asumir esa responsabilidad, porque eso facilitaría los pasos que tienen que dar los presos dentro de la cárcel para poder desatascar esa situación penitenciaria. Hola, buenas tardes. La verdad es que en estos encuentros pues hay dos cabos, ¿verdad? Está usted y sus compañeros o excompañeros, no sé cómo llamar, pero también el gran papel de las víctimas, ¿no? La valentía de las víctimas en este caso, ¿no? En estos encuentros. Yo creo que tiene un valor, pero vamos, inconmensurable. La cuestión es, me pregunto, y la pregunta que le hago a ustedes es si tuvo que existir ETA. Si tuvo que existir ETA, es mi pregunta. Yo pienso, como dice Gorka, hay la ETA primera, ETA segunda. Es decir, parece ser que hay una ETA buena, vamos a decir, desde el punto de vista romántico, ¿no? Franquista, ¿no? Y hay una ETA, pues, la mala. O sea, es decir, después de la ley de amnistía, sí. O sea, hay una ETA mala, ¿no? Después de la democracia, la ETA sigue matando, ¿no? Esto parece ser que no es aceptado por una gran parte de la sociedad, ¿no? Usted dice que se incorporó en ETA en el año 1977, ¿no? Bueno, mi pregunta es, ¿tuvo que existir ETA? Pues es una pregunta complicada para hablar así. Sí. Quiero decir, es una pregunta que no es fácil responder, porque si nos situamos al principio de ETA al principio era una organización política antifranquista, por la libertad de Euskadi, se plantea en esos términos. Luego se utiliza la lucha armada. La lucha armada había que utilizarla. En la época franquista
Sí, no. Parece que plantear hasta el final del franquismo, bueno, se puede aceptar. En los años posteriores ya es más cuestionable. Parece que hay esa idea. A mí me preocupa más que eso, entrar en ese terreno, me preocupa plantear la mentalidad que se crea en torno a la utilización de la lucha armada, en torno a la utilización de la violencia. Porque seguramente en la época de Franco también, por mucho que hubiera dictadura, que hubiera franquismo, pues seguramente si ponemos el nombre a la persona que fue víctima de un atentado, pues también igual nos cuestionamos también, ¿no? Quiero decir, es difícil porque usted si traslada esta reflexión a la época de la resistencia en Francia, pues nadie en Francia le va a poner en cuestión que tenían derecho a resistir por la violencia. Y yo iría más allá porque no creo que esa es la reflexión. La reflexión es que al utilizar la violencia, resulta que entonces también esa mentalidad, todo lo que se hizo en la resistencia estaba bien, es complicado. Pero hay que hacer esa reflexión. A mí me parece que es importante. Sí, depende, ¿no? Yo estaba intentando recordar el nombre, se me ha ido, y además estuve hablando de él, que fue uno de los primeros fundadores de ETA en los 60, alias Bruno, y se me ha ido el nombre, pero vendrá. Y este dejó ETA después del juicio de Burgos y fue el dirigente máximo de la organización en esa época, años 60, ¿no? Y a ver si me vuelve el nombre. Y falleció hace poco, era de Leiza. Y yo siempre le quería, y le decía, Bruno, pues nos conocíamos así, oye, te tengo que hacer una entrevista. Tengo que hacer una entrevista, me tienes que explicar qué era la ETA, la primera ETA y por qué nació ETA. Y su contestación durante años y años y años ha sido la misma porque yo insistía. Me dice, no voy a hablar, porque hemos creado un monstruo. Y él dejó ETA en el año 70. A ver, la pregunta. Sí, desde la experiencia de los expedientes de justicia restaurativa, hemos oído cómo entre los victimarios, pues todos mantenían, entiendo que sí, una postura de contrición, tal como nos ha dicho María Isabel, una contrición, un pesar sincero, pero a mí, más allá de que eso puede tener un carácter de cierto buenismo, ¿han detectado ustedes alguna actitud por parte de los victimarios en virtud de la cual ellos lo eran en virtud de un proyecto político que entendía que sobraban los no nacionalistas? ¿Se me entiende la pregunta? No sé. Más allá de la actitud del victimario de pedir perdón a la víctima, ¿habría en él, en el victimario, una actitud por la cual él reconocía que practicaba el terrorismo en aras a un proyecto político? Hombre, yo en las conversaciones que he mantenido con esetarras, para mí está clarísimo. Es decir, tú cuando estás hablando con una persona le estás mirando a los ojos. Los ojos no mienten. Que por supuesto, a mí me dijeron los dos que estuve con ellos que entraron en ETA, no les había obligado a nadie a entrar en ETA. Entraron en ETA voluntariamente. No fue ninguna imposición. Y luego muchos de ellos están deseosos de que les detengan. Eso también. Quiero decirte con eso de que estas personas, al menos las que conozco yo, que han hecho el recorrido personal de autocrítica, son personas para mí sinceras. Por supuesto que cuando entraron en ETA pensarían que iban a salvarnos a todos de la dictadura de Franco o de no sé qué. Pero quiero decirte que... Yo creo que es una reflexión que suele salir a menudo, ¿no? Y creo que son dos cosas diferentes.
una cosa es un proyecto político. Yo sigo pensando que ojalá mañana Euskadi Euskal Herria fuera un espacio que hubiera autodeterminación, que pudiéramos vivir de otra manera todo esto, no estar ligado al Estado español. Yo sigo pensando lo mismo, sigo siendo de izquierdas, sigo teniendo una serie de valores por los cuales yo entré en ETA. Sigo pensando en términos de injusticia ante muchas cosas. Otra cosa es que para conseguir esos objetivos utilizáramos la violencia, toda esa mentalidad que se genera en torno a la utilización de la violencia, para mí fue algo nefasto. Creo que es algo sobre lo que hay que profundizar. Pero eso no pone en cuestión. Mi tía vivió la guerra civil, le pilló con 35 años, perdió la guerra civil, era abertzale de toda la vida y vivió con el resquemor de que había perdido, de que la habían machacado, de que le habían quitado todo. A mí me contaba cuando era joven, joder, nos quitaron el barco, las redes, nos quitaron todo. Yo le decía, joder, tía, ¿dónde está eso y tal igual, no? Pero ella era abertzale y yo soy abertzale. El proyecto político de intentar una sociedad diferente no tiene nada que ver con la utilización de la violencia. ¿Otra pregunta más? Buenas, primero agradeceros que nos transmitáis esta foto, tanto a Marisabel Agorca como a Joseba, porque como ha dicho Marisabel, creo que tenemos que ser una sociedad muy valiente y bueno, yo como víctima, cuando voy a los colegios a contar mi experiencia, echo de menos, creo que la sociedad todavía quizás no está preparada, los chavales igual no están preparados o sus padres no están preparados. Personas como Joseba que han hecho este camino, que están totalmente arrepentidos y que junto a mí pueden dar un testimonio de lo que hemos sufrido las víctimas y de lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces, primero agradeceros eso. Pero mi pregunta va un poco dirigida a Joseba, de qué grado crees que la izquierda abertzale y hasta incluso ETA, que aunque ya está disuelta, ha alargado el sufrimiento y sigue alargando el sufrimiento de los presos y sigue utilizando el tema de los presos como los utilizó en el caso tuyo cuando estabas en la militancia o cuando estabas en prisión, de qué manera siguen utilizando y luego qué repercusión, una segunda pregunta, qué repercusión tuvo para ti más allá de por ese entorno ser un traidor y demás, qué repercusión pudo tener a modo tuyo personal pues bueno, el que tomas esas decisiones o la vía Anclares y demás. A nivel personal, al principio, el dar forma a esa disidencia, a no estar de acuerdo, te sitúa en una tesitura en que lo dejas y haces tu vida. Cuando estás refugiado puedes marcharte a otro país o sigues planteando, no estoy de acuerdo. Yo no lo dejo porque estoy cansado, no lo dejo porque la cárcel ya no la aguanto, porque no, para nada. Yo lo dejo el colectivo, antes había dejado la organización antes de ser detenido, porque no estoy de acuerdo, por eso. Y además porque creo que tengo derecho a seguir planteando lo que pienso. Y eso es lo que no se acepta. Eso es lo que no se acepta. Si tú lo planteas en términos, mira, no puedo más, estoy cansado, eso sí, eso bueno, no es tanto problema. Lo otro es lo que no se acepta. Entonces, yo creo que ahora hay un problema importante, pero yo por eso he preferido hasta ahora referirme a lo que nosotros hemos vivido, a nuestra experiencia. Hace 10 años empezamos ese camino, ahora están empezando ellos, parecido, desgraciadamente, 10 años más tarde, en una situación peor, y aunque se les ha dado la oportunidad ahora de que cada cual a nivel personal se sitúe ante la legislación,
que es un tema, a nosotros nos achacaban que eran salidas personales, que solo buscábamos nuestro esto, y por desgracia ahora al resto de los presos les han dejado en una situación que ahora sí que es verdaderamente buscarse la salida personal en función de cada uno su situación y de la cárcel en la que estén. El problema es que para que ellos puedan avanzar y dar pasos, no solamente se va a valorar dentro de la cárcel el hecho de tu situación actual, ya no hay ETA, el riesgo de reincidencia no existe, pero se valora también la reflexión que tú hagas del pasado. Entonces, se quiera o no, con los demás presos ocurre lo mismo. Han quedado como otros presos. No ha desaparecido la última oportunidad que era el marco de la vía en Anclares, para eso reconducirlo de una manera. Y ahora quedan en esa circunstancia. Pueden dar pasos legalmente, pero yo creo que no se les ha dado el instrumento fundamental para que den esos pasos. Y es la reflexión crítica sobre lo que hemos hecho. Entonces, al preso se le deja, bueno, cómo te planteas tú esa reflexión, cómo te sitúas, porque eso es lo que se va a valorar en las juntas de tratamiento y en los juzgados y para los permisos, para los terceros grados, y de eso hay que hablar también claramente, que no se habla. A ver, Azkena, una más o dos más, las dos últimas. Venga. Yo quería preguntar a ver si, o sea, se habla de polarización social, o sea, que la sociedad sí que está polarizada en ese sentido. Unos piensan una cosa muy clara, otros otra muy clara pero muy diferente. Y políticamente creo que también hay esa polarización, y la pregunta va sobre todo dirigida a Joseba. En el momento que tú sales de la cárcel, ¿a ti alguien te ayuda, o sea, en el momento que estás tú fuera, para la reinserción, digamos, laboral, o porque al final tú tienes cierta mochila que te pesa? Entonces ahí, por ejemplo, sería interesante alguna especie de organización o ayuda que ayude ya fuera de, o sea, ya, joder, me estoy liando un poco, pero la reinserción social ya una vez fuera de la cárcel a esas personas. Y luego, o sea, sí está relacionado, pero si creéis que en general la política ha utilizado a las víctimas y, bueno, todo este tema en general para crearse una especie de fama buena políticamente. A ver, sí, la pregunta que contestamos así, terminamos. Vale. Sí, cuando se entrevista a algunas víctimas críticas con la justicia restaurativa, que claro, no es la panacea, porque si no, no sería humana tampoco, cuestionan una parte que es bastante debatible, es hasta qué punto ellas vinculan la sinceridad de la reparación con la ayuda para esclarecer otros casos, ¿no? Y bueno, era simplemente conocer vuestra opinión. Es cierto que en algunos casos pues ha pasado mucho tiempo y es imposible ayudar a ese esclarecimiento. Y también es cierto que tampoco se quiere, es muy complicado no solo el estigma de traidor, sino el estigma de chivato, que lo hemos visto en otros procesos, ¿no? Como en Italia, etcétera. Pero me gustaría saber qué les diríais a esas víctimas que cuestionan la sinceridad de la reparación, en cuanto que vinculan esa sinceridad a la posibilidad de esclarecer de diferentes medios, casos no esclarecidos. Yo creo que ese es un tema muy delicado y muy complicado. En muchos casos se interpreta que al hablar de casos que no están aclarados, se interpreta que hay una cierta impunidad. En realidad no ha ocurrido eso, porque la mayoría de los militantes de ETA han sido condenados se les ha matado. Ha habido muy pocos militantes de ETA que hayan salido indemnes de todo esto. Quiero decir, el tema de la impunidad no es. Luego, no es así. Y luego es un tema delicado. Yo entiendo que todas las víctimas tienen derecho a saber la verdad y lo que ocurrió. Es realmente complicado porque cuando se habla de eso se habla solamente de la gente que tomó parte directamente en el atentado.
Y nosotros esta historia la hemos vivido de una manera colectiva, en la cual yo podía no haber tomado parte directamente en un atentado. Y no por ello hubiera sido menos responsable de eso. Y a la hora de hablar de esos temas, ¿dónde estableces esa responsabilidad? Solamente en esta persona que participó y la otra y el que ayudó y esto. Yo en unos años estuve en Iparralde, en el Estado francés, y estuve dando unos cursillos a la gente. Eso está ya cantado por otra gente, quiero decir, no es un secreto. Yo soy responsable de lo que hicieron ellos. Posiblemente del atentado que luego sufrió Gorka. Es posible que alguno de ellos estuvieran conmigo y yo les enseñara pues lo que se enseñaba entonces en ETA para funcionar. Claro, pero ¿me entiendes? Esa responsabilidad, ¿cómo se establece? Quiero decir, cuando hablamos de la tortura, no es solamente el guardia civil que ha participado directamente. Los de arriba que decidieron que hasta no decidir parar no se paró, los jueces que sabían, los otros, los políticos que apoyaban, pues eso, participaban en lo mismo. Entonces, establecer esa responsabilidad y que uno diga sí, este fue o yo fui, es complicado. O eso se hace de otra manera, o es complicado a nivel jurídico, solamente en términos jurídicos, en este tipo de cuestiones, buscar una salida. Es complicado. Bueno, os voy a agradecer la presencia a Maisabel, a Joseba, ya me he acordado de Bruno, se llamaba José Mari Escubi. Escubi, un gran amigo mío y de la primera ETA. Simplemente decir, agradecer, es un momento importante que hemos vivido. Ojalá haya más momentos así, porque el diálogo, explicar la verdad, el respeto que ha faltado en este país, nos ha conducido donde nos ha conducido. Yo te entiendo perfectamente cuando hablas de torturas, de la Guardia Civil, del GAL, que sí hemos siempre denunciado, algunos por lo menos, no tantos, como algunos éramos no tantos contra ETA desde los años 80, pero yo no equipararía las violencias. Aquí ha habido una violencia, sobre todo para mí, y es mi opinión, y permitir que lo diga para terminar, ha habido una violencia sobre todo de ETA y de su alrededor. Y no solo son los atentados, como tú has dicho, las convivencias, las amenazas durante años y cierta impunidad. Y evidentemente ha habido el drama del GAL, de las torturas, que eso hay que condenar y también hay que hacer autocrítica. Que cada uno se mire en el espejo y que cada uno haga la autocrítica que tenga que hacer para poder avanzar y jamás, nunca jamás, vivamos lo que hemos vivido. Gracias.